Hola, bienvenidos a este video del curso de Matemáticas 2 para la división de CSH. Este video ya es el último video del curso en el que vamos a ver algunas aplicaciones del integral. Son aplicaciones dirigidas a su carrera, ¿no? Y tienen que ver, de hecho, bueno, voy a traigo tres ejemplos, ¿no? Y dos de ellos tienen que ver con conceptos que hemos visto en otras aplicaciones, ¿no? Nada más que ahora lo que vamos a hacer es integrar en vez de derivar, ¿no? Y fíjense, aquí está el primer ejemplo. Este primer ejemplo habla del concepto de costo marginal, ¿no? Si recuerdan, el costo marginal era, pues digamos, el precio de cuánto les va a costar el producto, el siguiente producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el costo marginal evaluado en 3 es cuánto les va a costar producir el siguiente, el cuarto producto, ¿no? Bueno, y entonces, lo que aquí tenemos es que ya está dada la función de costo marginal y se pide encontrar la función de costo, ¿no? Que es lo opuesto a lo que habíamos estado haciendo, ¿no? Antes habíamos estado, dada la función de costo, calcular el costo marginal, ¿no? Y se derivaba. Y aquí lo que hay que hacer es lo opuesto, ¿no? Y ahora, como lo vimos en los videos anteriores, para encontrar una función, bueno, lo que tienes que hacer es esa función, la integral es ¿cómo se llama esto? La operación inversa de la derivada. Entonces, para encontrar la función de costo, lo que haces es integrar la, la función de costo marginal porque es la derivada, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer esta integración indefinida. Entonces hay que integrar 0.3 de x cuadrada más 2x con respecto a x. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer aquí 0.3 veces la integral de x cuadrada de x más 2 veces la integral de x. Y bueno, hay que resolver estas integrales, pero pues estas ya las conocemos bien. La de x cuadrada es x cúbica entre 3 y la de x es x cuadrada entre 2. Y ahora, no se les olvide la constante de integración, ¿no? La voy a simplificar esto. 0.1 x cúbica más x cuadrada más el c, ¿no? Y ahora pongo una línea para dividir. Ahora parece que aquí ya terminamos, pero no hemos terminado el inciso A. ¿Por qué? Porque esto no es una función todavía, ¿no? Si se fijan en c de x, bueno, es una función de x, pero también hay una constante, c, ¿no? Y entonces, como les comentaba, esto no en realidad no es una función, sino es una familia de funciones, ¿no? Para cada valor de c hay una función. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la correcta, ¿no? ¿Cuál de estas posibilidades es la función de costo? ¿No? Bueno, pues aquí hay que usar la parte del problema que no habíamos visto, que dice aquí que el costo fijo es de 2000, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué significa eso del costo fijo? Recuerden que el costo fijo, bueno, el costo de producir algún producto depende del número de productos que produces más algún costo fijo, ¿no? El costo fijo puede ser, pues no sé, la renta del lugar en donde estás, ¿no? La cantidad de electricidad que se consume, aunque bueno, eso depende también, ¿no? Que depende si se usa la electricidad para ese producto, pues va a depender, va a variar, ¿no? Pero digamos, hay un costo fijo de electricidad y ya el resto ya sería variable. Y aquí lo que tienen que fijarse es que esta parte de la ecuación que estoy subrayando depende de x y la c pues es una constante que no depende de x, ¿no? Bueno, de hecho ese es el objetivo. Esta constante es, pues justamente no depende de x. Y pues de ahí podemos sacar, bueno, pues es que esta constante
pues es justamente los $2,000. Bueno, estamos pensando en dólares, ¿no? Seguramente. No lo dije, pero estos problemas los estamos pensando en dólares, ¿no? Entonces vamos a decir 2,000, el valor de C es 2,000, ¿sí? Entonces, pues ya el costo, la función de costo, pues es 0.1 x cúbica más x cuadrada más 2,000. Bueno, le pongo un cuadrito. Ahora, este sería el inciso A, que ya no le puse, pero pues este es como la respuesta del inciso A, ¿sí? Y ahora en el inciso B dice, encuentra el costo de producir 20 unidades. Pues nada más lo que tenemos que hacer para eso es sustituir 20, ¿no? 0.1 por 20 al cubo, más 20 al cuadrado, más 2,000. Y entonces 0.1, 20 al cubo, bueno, aquí hay que usar tal vez la calculadora. 20 al cubo es 400, como 8,000, ¿no? Entonces es como 0.1. A ver, dejen ver si no, para no equivocarme. 20 al cubo. 8,000. Ay, no estoy tan mal. 8,000. Más 20 al cuadrado, que es 400. Más 2,000, ¿no? Y 0.1 por 8,000 son 800. Más 400. Más 2,000. Y pues esto son 3,200, ¿no? Y entonces el costo, pues son 3,200, ¿no? Y este es... ¡Ay! Ya estoy poniendo un cero de más. No. Esa sería la respuesta del inciso B, ¿no? Ahora, la pregunta tal vez es, ¿por qué se hacen este tipo de problemas? No es nada más porque se nos ocurra decir, ay, pues es que hay que practicar, hay que encontrar un pretexto para hacer integrales, ¿no? En realidad no es eso. Lo que pasa es que de hecho muchos fenómenos en la naturaleza se pueden describir más fácilmente. Bueno, en la naturaleza, este caso no es la naturaleza, ¿no? Pero pues en este caso, al menos en la naturaleza se pueden describir por ecuaciones diferenciales, ¿no? Eso sería como este tipo de ecuación, ¿no? Una ecuación de este tipo sería una ecuación diferencial, aunque no había mencionado eso. Ahora, ¿por qué? Pues porque no conocemos la función original, sino solamente su razón de cambio, ¿no? Su derivada. ¿Sí? Y pues en este tipo de aplicaciones, pues también puede ser que sea más fácil calcular o digamos estimar el costo marginal, ¿no? Que el costo, ¿no? Y entonces si tienes el costo marginal y quieres saber el costo, pues el método es integrar, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a hacer el siguiente problema, que de hecho es muy parecido a este problema que acabamos de hacer, ¿no? Además que es un poco más, tal vez un poco más complejo. Fíjense. En primera tenemos esta situación del precio dado una demanda o la demanda dada un precio, ¿no? Y entonces dice el Departamento de Investigación de Mercado de una cadena de supermercados en plural, ¿verdad? Ha determinado que el precio marginal de X tubos por semana de cierta marca de pasta de dientes está dado por fórmula, ¿no? Y los incisos A y B, pues es básicamente parecido al ejemplo anterior, ¿no? Ahora lo que hay que encontrar en el inciso A es la ecuación de precio y demanda, ¿no? Bueno, y entonces de principio lo primero que hay que hacer es encontrar, o sea, sacar la antiderivada, ¿no? Y entonces
P de X se encuentra integrando la derivada de P. Y lo que podemos hacer es, bueno, escribimos menos 0.015 e a la menos 0.01 de X, ¿no? Ahora, a diferencia del ejemplo anterior, esta integral no es inmediata. ¿Por qué? Porque aquí hay un exponente que no es X, ¿no? Si fuera la exponencial de X nada más, pues no hay problema, ¿no? Por aquí dice e a la algo. Algo con un número, ¿no? Entonces, pues aquí hay que usar pues una sustitución, ¿no? Es una sustitución sencilla. Algo que podemos hacer es pues simplemente sustituir esto, ¿no? U igual a menos 0.01 por X, para que así nos quede nada más e a la u, ¿no? Que eso sí va a ser fácil de integrar. Y entonces el de u es menos 0.01 de dx. Ahora, recuerden que hay que aislar, bueno, ¿qué es lo que hay que aislar de acá? Pues es la de x, ¿no? Entonces, pues la de x es, hay que dividir menos 0. Pasar dividiendo el menos 0.01. Si hacen eso, les va a quedar menos 100, ¿no? Por du es igual a dx, ¿sí? Bueno, y entonces pongo una línea aquí para dividir esta parte. Y entonces lo que hacemos es decir, bueno, esto, hacemos la sustitución, ¿no? Y nos va a quedar menos 0.015 e a la u, y en vez de dx hay que poner menos 100 du, ¿sí? Ahora, voy a multiplicar y voy a sacar de una vez de la integral la constante, y entonces si multiplican 0.015 por 100, recorrer el punto dos lados a la derecha, ¿no? Entonces es 1.5 integral de e a la u de u. Y eso ya sabemos integrarlo, ¿no? 1.5 veces e a la u más una constante. Ahora únicamente voy a pasar todo a términos de x, ¿no? Porque pues todo estaba originalmente en términos de x, entonces hay que terminar en términos de x. 0.01 de x más una constante, ¿sí? Bueno, aunque les recuerdo que aquí no hemos terminado, apenas lo que hicimos fue sacar la antiderivada, pero pues hay que determinar el valor de c, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasarnos a la siguiente. Y ahí está lo que habíamos sacado, ¿no? La ecuación que obtuvimos. Y ahora dice el inciso A, encuentra la ecuación precio-demanda si la demanda semanal es de 50 tubos cuando el tubo tiene un precio de 4.35, ¿no? Bueno, entonces esto lo voy a escribir de la siguiente forma. Lo vamos a escribir como, bueno, de una forma más directa, es que si el precio es 4.35, entonces la demanda es 50, ¿no? Y entonces ahora, esto lo podemos escribir matemáticamente usando la ecuación, ¿no? Entonces, fíjense, la ecuación es de precio, entonces el precio vale 4.35 si la demanda es de 50, ¿no? Entonces vamos a sustituir ese numerito, menos 0.01 por 50, más la constante. Vamos a simplificar. 4.35 es 1.5, perdón. Estoy yendo con el 35 por e a la menos 0.5 más una constante. Ahora aquí lo que hay que hacer es despejar la constante, entonces les queda 4.35 menos 1.5 por e a la menos 0.5. ¿Sí? Entonces, bueno, igual a mí como matemático me gusta esta forma en la que está escrita, pero pues igual y dices, bueno,
Hay que simplificar, o bueno, perdón, simplificar, hay que aproximar, ¿no? Sí. Y entonces 4.35 pues está bien, menos 1.5 multiplicado por, y ahora pregúntenle a la calculadora cuánto es e a la menos 0.5. Y eso es 0.665. Voy a poner una decimal más. Y ahora esto lo multiplican por 1.5, ¿no? Esto es 4.35 menos. Y si multiplican por 1.5, que está medio feo ese 0.5, ¿verdad? Mejor lo vuelvo a escribir. Es 1.5. Entonces esto sale 0.997, ¿no? Y bueno, si sacan 4.35 menos 0.9097, les queda 3.4403, ¿no? Bueno, y aquí, claro, depende de cuántos decimales les pidan, ¿no? Pues digamos, si les piden 3 decimales, pues escriben 3.44, ¿no? Ahora, podrían poner 3.440, pero bueno, ya en realidad el tercer decimal, el 0, no cuenta mucho, ¿no? Entonces da lo mismo. Si lo ponen o no, pero bueno, lo dejo ahí, ¿no? Y ahí está el resultado de este inciso, ¿no? Ahora vamos a ver qué pide el inciso B, ¿no? Entonces aquí está lo que obtuvimos. Fíjense que ya no le puse el 0 al final. Dice, encuentra la demanda semanal cuando el precio de un tubo es 3.89. Y entonces aquí lo voy a escribir en mis propias palabras, ¿no? La demanda, encontrar la demanda si el precio es 3.89. Ahora, fíjense que aquí no está, lo que está pidiendo es el valor de X, ¿no? No el valor de P. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es resolver la ecuación, ¿no? Resolver. ¿Para qué X se vale que P de X es 3.89? ¿No? Bueno, vamos a resolver la ecuación. Es una ecuación bastante sencilla. 3.89 es 1.5 e a la menos 0.01 x más 3.44. Bueno, y si restan el 3.89 menos 3.44, debería poder hacer esto yo sin calculadora, ¿verdad? Pero mejor lo hago. 0.45 es 1.5 e a la menos 0.01 x. Ahora dividan entre 1.5 .45 entre 0.5. Pero ya no lo... Déjenme terminar de escribir. ¡Ay! Pero ya no hay 1.5, ¿no? Ya debo de borrarlo porque justo ya estoy dividiendo, entonces ya para qué lo escribo, ¿verdad? De hecho estaba mal si lo escribo. E a la menos 0.01x. Y entonces, si hacen esa cuenta, es 0.9 es igual a e a la menos 0.01 de x. Bueno, dejen pongo aquí una línea. Ahora, ¿cómo van a resolver esta ecuación? Bueno, lo que tienen que acordarse aquí es qué significa el exponencial, o bueno, cómo resolver estas ecuaciones exponenciales, y entonces lo que tienen que hacer es aplicar la operación inversa, ¿no? Entonces es logaritmo de 0.9
es igual a menos 0.01. Ahora, el logaritmo de 0.01x, perdón. Logaritmo, si lo calculan, me sale menos 0.105. Voy a poner 4 decimales, 3, ¿no? Y esto es menos 0.01. Y entonces dividan entre menos 0.01. Y entonces si hacen eso es como multiplicar por 100, ¿no? Pasar 2 veces el punto y les queda 10.53. 10.53. ¿Sí? La demanda, pues es esa, ¿no? 10.53. Bueno, claro, no es un número entero, ¿no? Pero pues está entre 10 y 11, digamos. Lo tienen que interpretar como... me equivoqué de color. No quiero amarillo. Quiero un rojo porque es el resultado. Ahí está. Entonces es como entre 10 y 11, ¿no? Tal vez lo puedan poner así en la interpretación, entre 10 y 11. Entre 10 y 11, ¿no? Tubos. Y esa sería la solución de este problema, ¿no? Bueno. Pues ahora vamos al tercer y último ejemplo, ¿no? Pero antes de explicarles el ejemplo, vamos a ver el concepto que necesito, ¿no? Fíjense, este es el valor promedio de una función, ¿no? Ahora, el promedio, pues una función tiene muchos valores, ¿no? A ver, vamos a hacer un dibujito de eso. ¿Dónde está? Voy a dibujar unos ejes, ¿no? Tal vez. ¿Sí? Y a lo mejor dices, bueno, es que quiero moverlos, pero ya no sé cómo moverlos. Ahí está. Porque pues casi siempre las funciones empiezan a partir del 0 en estos casos, ¿no? Entonces, pues piensen que tienen una función y pues ya ven que puede subir y bajar, ¿no? La función. O bueno, más, de manera más extrema sube y baja, ¿no? ¿No? Ahí hay una función, ¿no? Cualquier función, eso no importa. Cualquier función matemáticamente válida. Y pues ustedes a lo mejor dicen, ay, pues a mí me interesa en primera el intervalo de valor entre dos valores, ¿no? A y B. Pues por alguna razón me interesan estos valores, ¿no? Pero pues la función no es constante en este intervalo, ¿no? En algunos puntos, por ejemplo, si se fijan en puntos aquí, pues ya es más grande, y en otros puntos, por ejemplo, aquí cerca de la es más chica el valor de la función, ¿no? Entonces, pero ustedes quieren a lo mejor un valor promedio, ¿no? ¿Cuál es el promedio de los valores? Y pues esto funciona ahora sí que igual que como calculan los promedios de, pues digamos, de sus calificaciones, ¿no? El número de calificaciones, o sea, si tienen, lo voy a poner así, ¿no? Su espacio muestral, tal vez, ya estoy metiéndome con términos de probabilidad, pero su espacio muestral tal vez son sus materias en la primaria, voy a decir, para que sean materias muy genéricas. Español, bueno, no voy a poner las palabras completas, ¿no? Español, y aquí, mejor con minúscula, español, matemáticas, historia, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no? Y entonces cada una tiene aquí pueden pensar que su función, hay una función de m a los números que serían entre 5, 6, 7, 8, 9, 10, que les da, para cada materia les da su calificación, ¿no?
calificación en la materia X. ¿Y qué es lo que hacen para sacar el promedio? Pues digamos, suman todas las calificaciones, ¿no? Y dividen entre el número de materias, ¿no? Ahora aquí puse 3, 4, 5 materias, ¿no? Y pues las calificaciones serían ¿cuánto sacaste en español? Más ¿cuánto sacaste en matemáticas? Más ¿cuánto sacaste en historia? Sí, creo que no hay historia en... Ya me estoy inventando las materias de primaria, ¿verdad? Pero bueno, ya las inventé. Historia, ciencias naturales, ciencias sociales, porque pues historia es más bien como hasta la secundaria, ¿no? Pero bueno, no importa. Pues así se saca, ¿no? El promedio. Pues esta formulita que está arriba, pues es lo mismo, ¿no? Fíjense. Nada más que, pues, es algo ya más avanzado, ¿no? Oh, no quiero poner esta línea ahí. Quiero poner una cajita. Esta fórmula es una suma, ¿no? Porque les comenté que la integral es como una suma, ¿no? Bueno, técnicamente es una suma infinita de infinitesimales, ¿no? La integral funciona como una suma. Es aproximadamente, bueno, voy a poner así, es una suma. F de X son los valores, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Los valores de sus calificaciones. Ahí ya me faltó cerrar el paréntesis. Por acá. Y pues esto sería como el tamaño del espacio muestral, ¿no? ¿Por qué? Muestral. Bueno, en el caso del ejemplo de la primaria, pues, o de la secundaria, medio primaria, medio secundaria, pues el espacio muestral son 5 materias, ¿no? Entonces vale 5, pero en este caso, en el dibujito de la función que dije aquí, el tamaño es, perdón, voy a dibujarlo mejor, es esto, es la longitud del intervalo dominio, ¿no? El intervalo de dominio. ¿Sí? Entonces, pues esta formulita que puse aquí en amarillo, pues es la misma que la fórmula del promedio, nada más que es una manera más, pues más avanzada de escribirla, ¿no? En vez de escribir una suma finita, estás poniendo una integral que es como una suma infinita, ¿no? No estás sumando números nada más, estás sumando valores de una función y finalmente estás dividiendo entre el tamaño de tu espacio muestral, que es tu, pues sí, ¿no? Es la longitud del intervalo en este caso, ¿no? Un intervalo con extremos A y B, pues tiene longitud B menos A. Entonces vamos a ver cómo se aplica este valor promedio a un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces tenemos este ejemplo, ¿no? Que es una función de precio dependiendo de la demanda, ¿no? Entonces, nada más para que veamos lo que pasa, si ustedes hacen esta exponencial, como tiene exponente negativo, es un exponencial que va bajando, ¿no? Hagan la gráfica, va a ser un exponencial que va bajando. Si ustedes calculan, vamos a calcular en este intervalo que nos dan, cuál es el precio. Por ejemplo, a los 40, si ustedes sustituyen y usan su calculadora para calcular cuánto sería esto, el precio, cuando la demanda es 40, es, pues, bueno, no le voy a poner sino de dólar, de peso, 13.53, ¿no? Si ustedes lo calculan cuando es 50,
les va a salir 8.20. Y si lo calculan cuando es 60, que es el extremo del intervalo, les va a salir 4.97, ¿no? Entonces, como que entre más produzcan, es más bajo el precio, ¿no? Pero pues hay que encontrar cuál es el precio promedio, ¿no? Y eso es exactamente lo que vimos en la diapositiva pasada, ¿no? Entonces, precio promedio es el valor promedio de la función, entonces hay que dividir entre la longitud del intervalo, que es 60 menos 40, y luego calcular la integral del precio. Bueno, pero ya no voy a escribir el P, mejor nada más escribo 100 e a la menos 0.05 x de x. Ahora, esta integral necesita límites, que de hecho son los extremos del intervalo de 40 a 60. ¿Por qué? Pues porque esta integral queremos que sea un número, no queremos que sea una función. Recuerden que las integrales indefinidas son funciones, pero estas integrales definidas que tienen límites son números, ¿no? Nosotros queremos un número. Bueno, y noten, bueno, también hago la aclaración técnica aquí, que esto no tiene nada que ver con, o sea, el problema no tiene nada que ver con antiderivadas, ¿no? Fíjense que estamos integrando la función precio, ¿no? No estamos integrando la derivada, estamos integrando la función precio, porque queremos el valor promedio de la función precio. ¿Sí? Entonces, esta es la interpretación de la integral como una suma, bueno, pues es lo que le estaba diciendo, ¿no? En la diapositiva pasada. No es la interpretación usando la antiderivada. Bueno, y entonces aquí de nuevo vamos a tener que hacer una sustitución, ¿no? Porque pues no es una integral inmediata. Hacemos u igual a eso. Usamos du, entonces va a ser 0.05 de dx. Y entonces si ustedes despejan la dx, ¿no? Si ustedes ponen 1, dividen entre menos 0.05, les va a quedar menos 20. Bueno, y ahora, como esta es una integral definida, tienen que modificar los límites, ¿no? No pueden dejarlos en 60 y 40. Y tenemos que decir, bueno, cuando el valor de x es 40 o cuando el valor es 60, ¿cuánto va a valer u? ¿No? Y entonces multiplican 40 por menos 0.05 y les queda menos 2. Y si multiplican 60 por menos 0.05, les va a quedar menos 3, ¿no? Entonces esa es la que vamos a tener que modificar a continuación. Bueno, entonces dejen pongo aquí una cajita para que, bueno, que pude haber puesto una cajita ahora que lo pienso. Bueno, ya puse líneas nada más. Y entonces vamos a usar la sustitución. Bueno, aquí calculo de una vez la longitud del intervalo 60 menos 40 es 20, entonces 1 sobre 20. Y aquí vamos a sustituir. Ahora el 100 pues se queda igual, ¿no? Pero el e a la menos no sé qué es e a la u. ¿Sí? El dx es menos 20 por du. Y los límites pues se modifican, ¿no? Y pasan de ser de menos 40, se vuelve menos 2. Y de menos 60 se vuelve menos 3. Bueno, ahora, aquí hay algo que quiero aclarar de los límites, que se ve medio chistoso esto, ¿no? Porque fíjense, aquí dice, vamos de 40 a 60, ¿no? Y pues eso pues tiene sentido porque el intervalo va de 40 a 60, ¿no? Y el 60 es después del 40. Pero si ustedes lo ven aquí, va de menos 2 a menos 3, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan en la recta numérica, el menos 3 está a la izquierda. Entonces, como que este intervalo va al revés, ¿no? Va como de hacia atrás, ¿no? El menos 2 al menos 3 estás decreciendo, ¿no?
Bueno, eso está medio chistoso, pero pues así fue porque así fue la sustitución, ¿no? De hecho, tiene que ver con el signo menos que está aquí, ¿no? Por eso pasó esto. Y pues bueno, pasa eso. Ahorita van a ver cómo no es gran cosa que haya pasado eso. Primero voy a agarrar las constantes, ¿no? Y multiplicarlas, ¿no? Entonces, sacarlas fuera, ¿no? De todas estas tres constantes. Y fíjense que va a quedar menos 100. Integral de menos 2 a menos 3 de e a la u de u. De u. Y bueno, acuérdense que pues la antiderivada de a la u es a la u. Entonces hay que evaluar la de u igual a menos 2 al u igual a menos 3. ¿Sí? Entonces eso es igual a menos 100 por e a la menos 3 menos c a la menos 2. ¿Sí? Ahora voy a hacer una aproximación, ¿no? E a la menos 3, bueno, lo hago con la calculadora, voy a usar 4 cifras decimales, ¿no? Queda 0.0497. Y e a la menos 2 es 0.1353 con 4 cifras decimales, ¿no? Y entonces esto es 100 por, y si hago esta operación, menos, bueno, más bien, perdón, 0.0497 menos 0.1353 me va a quedar menos 0.856. Y si multiplico por 0.0, perdón, me faltó, con razón, estaba raro esto. 0, me faltó un 0 por ahí. 856. Y si multiplican por 100, ahora sí va a quedar, bueno, pero es por menos 100, entonces menos por menos va a ser más. 8.56, ¿no? Y ese es el valor, bueno, digamos con signo de dólar, 8.56, ¿no? O, sí, o peso, lo que sea. Lo que sea su problema, no puse aquí, ¿verdad? Si eran pesos o dólares. Pero ese es el resultado. Y fíjense que tiene sentido con los que encontramos arriba, ¿no? Bueno, en primera es positivo, ¿no? Entonces esos signos negativos feos que estaban ahí se eliminaron y quedaron positivos a final de cuentas. ¿Sí? Y también está lo que les decía, que aquí arriba calculamos precios cuando la demanda es 40, cuando la demanda es 50, cuando la demanda es 60, pues iba de 13 a 4.97, pues en promedio es 8.56, ¿no? Pues tiene sentido con esos números que están ahí. Bueno, pues eso sería la aplicación de pues promedio, ¿no? Y pues claro, entonces le pueden sacar promedio a cualquier función, ¿no? Entonces nada más es que estamos viendo las funciones que estuvimos estudiando en el curso, ¿sí? Pero pues puede haber problemas de otro tipo de funciones, ¿no? Bueno, pues esto ya es todo. Aquí en las referencias les puse toda la sección porque en todas estas secciones hay problemas de aplicación de integrales, ¿no? Los van presentando poco a poco. Yo lo hice como que al revés, ¿no? Primero les presenté toda la teoría matemática y al final estoy dando las aplicaciones, ¿no? Pero pues las aplicaciones, si buscan las secciones, están regadas por ahí, por todos los, por esas 5 secciones, ¿no? Bueno, pues espero les hayan servido estos videos y pues los veré, aunque suene cruel, los veré en el examen. Hasta luego.